Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy, siempre con ustedes recomendándoles que para las próximas elecciones seccionales opten por la lista 5, que es la lista de los que todavía son fieles a Rafael Correa, porque Rafael Correa en definitiva, a pesar de todos los errores que pudo haber cometido, que son mucho menos que los que han cometido todos los presidentes anteriores, y el presidente actual, nos dejó la esperanza de que el Ecuador era un país donde la gente era mejor, donde las condiciones de vida eran mejor que en otros países. Y quizás hoy, a partir de ese concepto, podemos definir por qué Ecuador es una mejor opción que Venezuela y que otros países de América Latina en este momento. Esta opción responde a una situación inclusive dramática que viven los becarios ecuatorianos que están en el extranjero y que están dudando en regresar, porque piensan que Ecuador dejó de ser un país con esperanza, que está metido y sumergido en otra forma de corrupción, la corrupción del compadrazgo, del amiguismo, la corrupción de la demora, de la lentitud, la corrupción de la mentira, del engaño, la corrupción de la mediocridad. Esa es la otra forma de corrupción en la que está sumergido Ecuador. Pero la diferencia entre Venezuela y Ecuador, y Ecuador con Colombia o Ecuador con otros países sudamericanos, está básicamente en que en Ecuador nosotros comenzamos a desarrollar la autosustentación alimenticia mucho antes que lo que hizo Venezuela, que prácticamente nunca llegó a tener esa capacidad de autosustentación alimenticia. En Ecuador nosotros tenemos productos de la costa, productos de los Andes y productos de la Amazonía que con las nuevas carreteras construidas por Rafael Correa llegan a los mercados y se logró superar lo que era antes una tradición. La falta de azúcar, la falta de arroz, la falta de carne, que normalmente promovía el contrabando. Esta falta de azúcar, arroz y carne fue el gran negocio de gobiernos, como en el caso del velasquismo, donde el padre del actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, su padre Jaime Nebot Velasco, utilizando el Ministerio de Gobierno, ¿sí? Se dedicó a desabastecer de azúcar o arroz a Ecuador, contratando a la flota bolivariana para llevar azúcar y arroz a Colombia, y cuando los precios del azúcar y el arroz en Ecuador subían, él los volvía a traer. No solamente este sistema se superó gracias a las construcciones y a las carreteras de Rafael Correa, que ahora abastecen cualquier mercado. Ahora cualquier persona con su camioneta puede salir de inmediato a conseguir frutas, a conseguir arroz, a conseguir azúcar, a conseguir sobrealimento para las aves, todo lo que usted quiera en cualquier parte del Ecuador y traerla de inmediato para comercializar o inclusive simplemente para autoabastecerse. Ecuador inclusive ahora es proveedor de alimentos a Colombia, al sur de Colombia, es proveedor de alimentos al norte de Perú. Y además hemos llegado también a tener una autosuficiencia energética, porque nuestra refinería de Esmeraldas es una refinería que ahorra al Ecuador 2.200 millones de dólares anuales y produce los combustibles que nosotros necesitamos. Nos falta todavía producir diésel, que era lo que íbamos a producir en la refinería del Pacífico, que ya vieron ustedes, este gobierno inútil la echó abajo. La finalidad de la refinería del Pacífico era desarrollar una infraestructura petrolera con capacidad de procesar 800.000 barriles diarios de petróleo y exportar a toda la costa occidental de América a través, es decir, quiere decir
que podíamos exportar desde Centroamérica hasta Chile. Esta era la visión con la que se hizo ese sistema, para no tener que depender de las exportaciones de materias primas, de materia prima petrolera, sino de la exportación de materia elaborada, de petróleo, lo cual era una gran ventaja. Nosotros íbamos a procesar el petróleo ecuatoriano, producimos 450.000 barriles diarios, más petróleo venezolano, 450.000 barriles de petróleo venezolano, para estos fines. Pero este gobierno inútil, un gobierno mediocre, un gobierno de un individuo que trabaja 2 horas o 3 horas al día y se pega vacaciones de 2 meses y no trabaja sábados y domingos, es un individuo que realmente no desquita los 2 salarios que cobra, el de vicepresidente y el de presidente, ni tampoco desquita los salarios que cobran sus hijas en las embajadas. $7,000 cobran sus hijas por estar viviendo y trabajando en las embajadas. Es decir, hasta en eso se marcó la corrupción. Bien, nos queda entonces por analizar por qué otra opción. En cambio, Venezuela cometió el error de depender de las importaciones de alimentos, cosa gravísima, que era el gran negocio de ese consorcio que dominaba Venezuela llamado La Polar, y estos tenían el gran negocio de importar y exportar alimentos. Y cuando ellos se resintieron con el gobierno de Chávez, comenzaron un bloqueo para el gobierno de Maduro, desabasteciendo el país, creando una ola de desabastecimiento gravísima que en Ecuador no sería posible, porque aunque Supermaxi cerrara todas las puertas de sus mercados, que es la red más importante de distribución de alimentos y productos de primera necesidad en el país, esta podía rápidamente ser superada y sustituida por otras empresas que inmediatamente ocuparían el hueco que deje Supermaxi. Puede ser el consorcio El Rosado de mi comisariato, el consorcio El Coral, que es el nuevo que está surgiendo, y otras más empresas, porque hay esta competencia. Otra de las grandes ventajas que tiene Ecuador respecto a Venezuela es que nosotros no dependemos solamente de petróleo en las exportaciones, como llegó a ser el caso de Venezuela. Nosotros dependemos también de otras exportaciones que hemos ido desarrollando, como el camarón, las rosas, las exportaciones de cacao, café y otras más, como textiles, artesanías. También estamos comenzando a desarrollar muy bien el turismo como gran recurso económico. En esto es muy importante porque nuestra diversificación de mercado nos permite sobrevivir en el caso, por ejemplo, de un bloqueo como el que sufre Venezuela. En el caso de un bloqueo que hiciera Estados Unidos, para nosotros no sería un gran problema. Nosotros podríamos autoabastecernos mediante el contrabando, porque nosotros tenemos ya redes muy desarrolladas dentro del país de contrabando, lo cual puede en este momento ser muy perjudicial para la economía del Estado ecuatoriano, pero a la larga, en un momento crítico, no lo es. Por ejemplo, nosotros contrabandeamos una gran cantidad de gas y alimentos para el sur de Colombia y una cantidad enorme de gas y alimentos para el norte de Perú. Por supuesto que en una situación de crisis económica como la que amenaza o pretende producir un sitio en Venezuela, Ecuador tendría inclusive la opción de exportar cocaína, ser un exportador de cocaína. Podríamos hasta legalizar la cocaína y la legalización del narcolavado, de tal manera que sucede que Estados Unidos no tiene la posibilidad de controlar su mercado de cocaína. Su mercado de cocaína lo quieren controlar, lo pretenden controlar, lo hostigan, porque es un mercado de cocaína. El mercado de cocaína es la subsistencia de toda la clase media y baja de México, Perú y Colombia. Y ellos son los mayores exportadores de cocaína y gracias a ellos son narcoestados, narcoeconomías. Y es incontrolable para Estados Unidos esas narcoeconomías porque se abastecen de vender cocaína en el mundo, pero especialmente en el mercado norteamericano, pero de forma clandestina. No le pueden poner un bloqueo como lo que han hecho con el petróleo venezolano.
Entonces, inclusive en Ecuador, si hubiera una situación de bloqueo, el narcotráfico podría ser un recurso económico al que podría aplicar Ecuador si es que se diera una circunstancia de bloqueo. En base a todos estos criterios, decimos que Ecuador sí está en una mejor situación que Venezuela y por eso es una mejor opción para todos los venezolanos venir acá. También Colombia está en una mejor opción porque Colombia es un estado, digamos, es un estado no libre y no asociado, pero es un estado de los Estados Unidos, no es un estado independiente. Colombia es un estado que tiene bases militares norteamericanas en su territorio, es decir, es un estado colonia, un estado que tiene bases militares coloniales en su control, bajo el dominio de Estados Unidos. Esto es muy importante señalarlo, porque ¿cómo sabemos que un estado es o no una colonia de otro estado? Esto viene desde la época de Roma. Sabemos que un estado es colonia de otro estado cuando en ese estado existen bases militares del estado que controla, el estado poderoso. Entonces, en los estados donde Estados Unidos normalmente tiene bases militares, pasan a ser estados coloniales. Colombia es un estado colonial de los Estados Unidos, que puede ser bueno, porque Puerto Rico escogió ser un estado norteamericano porque era mejor opción que no serlo, y posiblemente Colombia un día también escogerá ser un estado norteamericano porque es mejor opción que no serlo. Posiblemente sea mejor opción que ser un estado de Rusia o un estado de China, pero nosotros pensamos, como muchos otros países, que la mejor opción es ser países independientes. Con este criterio terminamos nuestro análisis y les hemos dicho por qué Ecuador es un país mucho más difícil de bloquear que Venezuela, como lo ha hecho Estados Unidos, y por qué Ecuador está en una mejor situación que Venezuela. Venezuela tuvo el grave error de que su infraestructura sanitaria, su infraestructura educativa, su infraestructura vial, su infraestructura electrónica, su infraestructura de internet no fue bien desarrollada y bien utilizada en toda su dimensión como lo fue en Ecuador. Muchas gracias.